Bienvenidos. La clase de hoy va a tratar de la presión y del principio general de la hidrostática. Los sólidos son sensibles a las fuerzas. Si yo tengo un cuerpo sólido, lo puedo empujar y sé que se va a acelerar tarde o temprano. En cambio, si yo tengo un fluido, por ejemplo el aire, hago así y no pasa nada. Los fluidos no son sensibles a las fuerzas, son sensibles a las presiones. Entonces, para hablar de fluidos tenemos que entender muy bien, cabalmente, qué es la presión. Arranquemos por una definición. La presión es el cociente entre la fuerza y el área en el que se reparte esa fuerza. Así en el aire tiene poquito de sustancia, pero vas a ver que tiene una practicidad muy grande y muy pronto te vas a acostumbrar a utilizarla. ¿En qué unidades vamos a medir las presiones? Que como viste recién se simboliza con la letra P minúscula. En el sistema internacional las unidades van a ser iguales a las unidades en las que se miden las fuerzas dividido las unidades en las que se miden las áreas. O sea, Newton sobre metro cuadrado. Y a ese conjunto de unidades, de dos unidades, lo llamamos Pascal. Entonces las unidades para medir las presiones van a ser, por lo menos en el sistema internacional, los pascales. Y vamos a la primera aplicación de la presión para que veas cómo se usa, qué describe, qué se le puede preguntar y qué no. Imagínate un tanque lleno de un líquido cualquiera, por ejemplo agua. Entonces pensamos, las moléculas de agua están empujando las paredes por todos lados. Acordate que las moléculas de los fluidos están en permanente movimiento. Así que es inevitable que choquen contra las paredes y eso es un empuje. Es muy difícil, diría imposible, medir la fuerza de ese choque o de ese empuje entre las moléculas del agua y las paredes del recipiente. Pero vas a ver que sí se puede perfectamente la presión. Yo me pregunto, ¿esa presión será uniforme en todas las paredes? ¿Valdrá lo mismo en todos los lugares de las paredes? Y hay un método sencillísimo para saberlo. Vamos a practicar agujeritos a lo largo de una vertical en la pared del recipiente. Esos agujeritos que sean todos del mismo área, todos de la misma sección. Y los tapamos con taponcitos. De golpe los destapamos todos juntos y ¿qué se observa? Y se observa que el chorrito de arriba sale con tristeza, el chorrito del medio ya son un poco más alegres y los chorritos de abajo salen con mucho vigor. Eso está revelando la fuerza que hacen las moléculas de agua en cada altura o en cada profundidad, mejor dicho, dentro del recipiente. Estas cosas son muy fáciles de medir porque las áreas de los agujeritos son fáciles de medir y la fuerza con la que hay que obturar cada agujerito para que no gotee, no pierda agua, también es fácil de medir. Así que por un lado tenemos una medición de presión y por el otro lado tenemos una medición de profundidad a lo largo de la vertical dentro del recipiente. Y lo que se encuentra es que hay una proporcionalidad directa entre la presión y la profundidad. Al doble de profundidad, el doble de presión. Al triple de profundidad, el triple de presión. Obviamente, sería muy práctico poder pasar de esta ley de proporcionalidad a una ley de igualdad. Hay que agregar una constante de proporcionalidad. ¿De qué dependerá esa constante? Te lo digo yo, depende del fluido, depende del líquido. Y es justamente el peso específico del líquido. De modo tal que la ley de proporcionalidad la podemos transformar en una ley de igualdad que queda así. La presión será igual al peso específico del líquido por la profundidad a la que se está evaluando la presión. Fíjate que yo escribí H en los dos lugares, pero no es una H de altura, es una H de profundidad. Siempre se mide creciente hacia abajo.
Podés poner el 0 donde quieras, pero creciente hacia abajo. Igual no termina acá el principio general, y de lo que habla el principio es de la diferencia de presión entre dos profundidades cualesquiera. Entonces nos queda así: la diferencia de presión entre dos profundidades cualesquiera es igual a el peso específico por la diferencia de profundidad. Y eso es lo que conocemos como el principio general de la hidrostática. Con eso solito podés resolver la mitad de los ejercicios que tenemos preparados para vos en el capítulo de la hidrostática. Pero una advertencia: solo se puede aplicar a fluidos de densidad constante o de peso específico constante, que es lo mismo. Por ejemplo, en toda la columna de aire que tenemos arriba nuestro, el principio general no funciona. No quiero decir que a grandes rasgos no funciona con precisión. ¿Por qué? Y porque la atmósfera no tiene densidad constante. Hay mucho más aire acá abajo, menos aire allá arriba y muchísimo menos aire en los confines de la atmósfera, donde prácticamente se termina. Tal vez no sea inmediato pensar la idea de presión en un punto. Claro, en las paredes o en los agujeritos del recipiente era más sencillo porque tenías un área que evaluar y una fuerza que medir. Y luego hacías el cociente. Pero en el seno de un líquido, en un punto del seno del líquido, no hay área ni fuerza para medir. Sin embargo, el concepto de presión se aplica exactamente de la misma manera. Hay ejemplos bastante intuitivos para hacer esa asociación, pero los vamos a dejar para otra ocasión. Bien, dos dificultades. Primera, el pascal no es la única unidad para medir presiones. De hecho, la magnitud presión es una de las que más unidades tiene a disposición de los usuarios y se usan casi todas. Entonces, ¿cómo hacemos el pasaje entre una unidad y otra? Hace falta simplemente conocer alguna igualdad y a partir de ahí haces reglas de tres simple. Acá te pongo una igualdad con el valor de la presión atmosférica. 101.300 pascales es equivalente a 760 milímetros de mercurio, otra unidad, y es igual a 76 centímetros de mercurio, parece obvio, pero no siempre lo es tanto, y es igual a una atmósfera, y hay más unidades. A partir de cualquiera de estas unidades vos podés armar una regla de tres simple y saber cuál es el valor de una presión dada en una unidad en otra diferente. La segunda dificultad es un poco más delicada. Mira esta situación. Vas a la guardia, la enfermera te toma la presión y te dice 12,8 es lo normal. ¿12,8 qué? 12,8, hagamos promedio 10 entre nosotros, centímetros de mercurio. ¿Sí? Pero al mismo tiempo suena la radio y por la radio te avisan cuánto es la presión atmosférica y te dicen 1030 hectopascales. Eso, si hacemos la conversión que te proponía antes, nos da 76 centímetros de mercurio. Y eso te hace dudar. ¿Por qué? Porque tenemos la idea acertada de que la presión interna de nuestros tejidos es mayor que la presión externa con la que nos envuelve el aire. De eso podemos estar seguros porque si nos pinchamos sale sangre, no entra aire. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la persona que te habla por la radio y la enfermera usan escalas diferentes. Tenemos dos escalas y eso es independiente de la unidad en la que describamos la escala. Una escala absoluta con un 0 que
que no se puede sobrepasar, o sea, no hay valores negativos para esa escala, y otra escala relativa que tiene un cero cómodo. La enfermera usa la escala relativa, que tiene su cero en el valor de la presión atmosférica. En cambio, el meteorólogo que te habla por la radio usa la escala absoluta, que tiene el cero en donde no hay presión, o sea, en el vacío. Las dos escalas corren igual, pero corridas. Esto no es nuevo para vos. Yo estoy seguro que trabajaste con pares de escalas absoluta y relativa. Por ejemplo, la de temperaturas. La escala Celsius y la escala Kelvin tienen esta misma configuración. Están corridas una de la otra. El cero de la escala Celsius se corresponde con el 273 Kelvin de la escala absoluta. Bueno, acá tenés un esquemita con la correspondencia entre la escala absoluta y la escala relativa. A la escala absoluta también se la llama barométrica, porque es el instrumento con el que estudian los meteorólogos. Y la escala relativa también se la llama manométrica, porque es el instrumento con el que te toman la presión y el que usa la enfermera. No siempre va a estar a disposición tuya la información de en qué escala te estamos dando un valor de presión. Entonces, sos vos el que tiene que darse cuenta, infiriendo en qué escala estás recibiendo esa información. Si la enfermera te diera la presión de tu sistema cardiovascular en escala absoluta, tendría que decirte 76 más 10, 86 centímetros de mercurio. Si te dijera eso, vos saldrías corriendo a que te internen en la terapia intensiva. Bien, o sea que son algunos cuidados que vos tenés que tener, pero que no tienen que preocuparte, porque en cuanto empieces a utilizar el concepto de presión y el principio general de la hidrostática, te vas a acostumbrar muy rápidamente. Entonces, con esto me despido, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.